casa del Señor, a esta familia de amor y bendición. En Sayula, con fe y alegría, nos recibe el Padre con gran compasión. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? ¿Sí? ¿La tienen lista? El día de hoy vamos a estudiar, vamos a ver el mensaje de la cruz. Hace unos días me preguntaban si un cristiano, alguien creyente en Jesús, podía usar un dije, una cadenita con una cruz, porque había una inquietud de una persona de usarla, ¿no? Yo entiendo que aquí en nuestro país nosotros como cristianos no usamos este tipo de prenda o de adorno, pero lo hacemos quizá más por, ¿cómo decirlo y cómo expresarlo de una manera sencilla? Por prudencia, porque los católicos o la Iglesia Católica normalmente usan esto, aunque a diferencia de solamente la cruz, ellos usan un crucifijo, que es algo distinto. Por tradición, como ya les menciono, nosotros no hemos usado por mucho tiempo eso, y se me cuestionaba si era pecado. Pecado no es pecado usar eso, como tampoco es pecado usar el pescadito, el que se usa a veces, o a veces el ancla. Alguien usa un ancla como lo que habla la Biblia de que es el ancla de nuestra fe, Jesús, y cosas como esas. Lo importante es el mensaje de la cruz. ¿Qué quieres decir tú cuando usas la cruz? Cuando usas esa prenda, ¿acaso es nada más un adorno o significa realmente algo para ti? Si tú quieres usarla, no es pecado, la Biblia no dice que es pecado usarla, es un adorno nada más que podemos usar, pero ese adorno transmite un mensaje. ¿Y qué mensaje está transmitiendo? Porque es importante saber qué significa la cruz. De hecho, el apóstol Pablo es el que más habla acerca de la cruz. Y aunque en el pasado la cruz era un símbolo de tortura, un símbolo de castigo, después de que Jesús muere en esa cruz, la cruz para todo el creyente se volvió un símbolo de vida y de perdón, de restauración. Dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 que cuando el mensaje de la cruz llega a las personas que se van a perder, es una locura. Pero a todos los que se salvan, y dice esto es a nosotros, ese mensaje o esa palabra de la cruz es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Para salvación. Porque allí en esa cruz fueron clavados todos nuestros pecados. Dios el Padre cargó en Jesús el pecado de todo el mundo. Cuando nosotros vemos la cruz, ¿qué es lo que vemos hoy en día? Si lo vemos nada más como algo religioso, algo decorativo, no le estamos tomando sentido al verdadero mensaje o al verdadero sentido de la cruz. Ahora lo podemos ver en dijes, en camisas, alguien hasta se lo tatúa, hay también obviamente en los templos están las cruces puestas. Pero realmente la humanidad, realmente la gente y aún nosotros sabemos qué significa. Yo pregunto a aquellas personas que lo usan, no digo que esté mal, solamente hago una pregunta: ¿qué es para ti eso que tienes? ¿Es solamente un adorno para que luzca en tu cuello o estás transmitiendo un mensaje? ¿Es solamente un símbolo de moda
o un recordatorio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Si llevas una cruz en el cuello, en tu cadenita, pero no cargas la cruz, como dijo Jesús, ¿de qué sirve? Son dos cosas distintas. Una cosa es el mensaje que podamos transmitir con esto, y otra cosa es que nosotros tomemos nuestra cruz. Repito lo que ya mencioné, la cruz en el pasado, por los romanos sobre todo, fue un instrumento de tortura, un instrumento de castigo, en el cual ahí mismo Jesús fue puesto. ¿Pero para qué fue puesto ahí? Para pagar por nuestros pecados. Fue convertido ese símbolo de tortura ahora en un símbolo de amor, ese amor de Dios. Morir en una cruz era lo peor, y yo creo que todos tenían miedo en su momento de llegar a padecer así. Imagina por un momento que tú estás ante un juez. Estás en esa corte en la cual has sido hallado culpable. El juez con su martillo golpea y dice: culpable. ¿Culpable de qué? De muerte. Pena de muerte. La sentencia ya está dada. Por más que tú lamentes, por más que llores y clames, no va a haber un cambio a esa sentencia. Pero alguien del público se levanta y dice: ¿saben qué? Yo pago esa sentencia. Todos sorprendidos de que alguien esté diciendo: yo muero por él, yo tomo su lugar, pero el juez accede a que esa persona tome tu lugar y tú quedas libre. Es una analogía de lo que Jesús hizo, porque tanto tú como yo debimos haber ido a la cruz por nuestros pecados. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. ¿Sí me están agarrando el hilo? Jesús pagó por nosotros. Esa voz que se elevó y dijo: yo pago, fue la voz de Jesús. Porque cada uno de nosotros debería de ir a la cruz, a morir por nuestros pecados. A diferencia de Él, nosotros no íbamos a resucitar, y el que muere en sus pecados va a una separación eterna, sin esperanza y sin Dios. Pero Jesucristo tomó nuestro lugar, donde ahora, o más bien donde veíamos la muerte en esa cruz, ahora podemos nosotros ver vida. El apóstol Pablo siempre se estuvo refiriendo a Jesucristo en la cruz, Jesucristo crucificado, y mencionaba precisamente este versículo que acabamos de leer en Corintios. Lo escribió el apóstol Pablo. La palabra de la cruz es locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden, pero para los que se salvan. Esto es a nosotros, ¿qué significa? Poder de Dios. Es importante saber que ese mensaje de la cruz, ese mensaje o esa palabra de la cruz, dice mucho. Y en nosotros a veces lo pasamos por alto o lo juzgamos. Es importante, cuando veas a alguien con una cruz, dile: oye, ¿qué mensaje estás dando con la cruz? ¿Qué quieres decir con la cruz? Para muchos es solo un adorno, pero ahí es donde tú puedes decirle: ¿sabes lo que significa? Que ahí, no necesariamente en esa cruz, pero en una cruz murió Jesús para darte vida, y una vida eterna si tú crees en Él. El apóstol Pablo escribió en Gálatas capítulo 6, versículo 14: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor
Jesucristo. Si en algo sentía gloria el apóstol Pablo, ¿en qué era? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dice, lejos esté de mí el gloriarme. ¿Qué es gloriarse? Sentirse satisfecho y con gloria, orgulloso. Yo en nada me glorío, dice el apóstol Pablo, Gálatas 6:14, sino en la cruz de Cristo, porque sin esa cruz ni tú ni yo tuviéramos vida eterna. Sin esa cruz nosotros no hubiéramos sido redimidos. La cruz para el apóstol Pablo y para nosotros debe ser el centro del mensaje del evangelio. Y por ese medio Jesús, al morir, mostró el amor del Padre hacia nosotros. Él nos salvó en esa cruz. Yo sé que hay personas que humanamente dicen, ay, que no se hubiera muerto Jesús. Pues si no hubiera muerto Jesús, no tendríamos esperanza. Esa es la verdad. Vemos la historia de la pasión de Jesús y es lo que más vemos y que no nos gusta. Ay, ¿por qué sufrió tanto Jesús? Pues sufrió por ti, sufrió por mí. Todo lo que sufrió Jesús no fue por su culpa, no fue porque Él haya hecho algo malo, fue por tu culpa y por mi culpa. Y lo que ves caricaturizado, porque ni siquiera es lo que en realidad se vivió, lo vemos cruel y sangriento. Imagínate, ¿tú aguantarías todo eso? Y tú debiste haber estado ahí. Yo debí haber estado ahí. Y no solamente eso, cargar una cruz, varios metros, para después ser clavado en ella y ahí morir. Y el mensaje de la cruz es claro, es el poder de Dios para salvación. El apóstol Pablo no veía la cruz, ni a Jesús ahí en esa cruz, como un acto de derrota. No lo vio así. Ay, Jesús, pobrecito, murió en la cruz. Y no, él lo veía como el acto más poderoso de Dios para salvar a la humanidad. Y si nosotros no lo vemos de esta manera, estaremos siendo como los que se pierden. Lo vemos como locura. Pero para nosotros ese mensaje es poder de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18, que ya leímos, dice que la palabra de la cruz es locura. ¿A quiénes? A toda aquella persona que se pierde el mensaje de la cruz. Es algo loco, es algo que no tiene sentido. Pero para nosotros que somos salvos y que hemos sido salvos por ese sacrificio en la cruz, es poder de Dios. Ahora, el mensaje de esa cruz, lo mencioné, es el centro del evangelio, porque ahí fue donde se pagó el rescate. Ahí fue donde Jesús culmina con sus palabras, que yo sé que todos ustedes se las saben. ¿Cuáles son las palabras? Consumado es. ¿Qué significa? Hecho está, fue terminado, se acabó. ¿Y qué se acabó? El pago. Está pagado. ¿El pago de quién? De ti y mi pago. Ahí en esa cruz. Nuestra redención estuvo sellada ahí. Y Jesús sabemos que resucita para darnos justificación, para justificarnos delante de nuestro Padre. Y eso es lo mejor que nos pudo haber pasado. Más allá de cualquier otro bien material, más allá de cualquier alegría que podamos tener en esta tierra, lo mejor que podemos tener es que hemos sido salvados por Jesús. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 2. El apóstol Pablo, cuando predicaba, no predicaba, y él lo expresa de esta manera: no predico yo cosas como fábulas, ni ciencia. Pues me propuse, dice, no saber entre vosotros cosa alguna,
sino a Jesucristo. Y a este, ¿cómo? Crucificado. Otra vez incluye la cruz ahí, porque sin cruz no hay crucifixión. No quise saber otra cosa más que Jesús y este, ¿de qué manera? Crucificado. ¿Cuál es el mensaje que transmite el apóstol Pablo todo el tiempo? Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, dice él, de los cuales yo soy el primero. Ahí en esa cruz fue pagado nuestro perdón, nuestra redención. Por medio de la cruz Dios reconcilió consigo al mundo. Colosenses capítulo 1, versículo 20 nos dice claramente que por medio de Él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz. Ahora tenemos nosotros paz con Dios por medio de Jesús, quien murió en una cruz. En esa cruz Él derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Antes de ir a esa cruz, en la última cena, cuando les da la copa y les dicen: beban, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros será derramada para perdón o para remisión de vuestros pecados. La sangre de Jesús derramada en esa cruz nos da ahora paz con Dios, nos reconcilia con Dios. Gálatas 2:20, un versículo que yo sé que todos ustedes conocen. Un versículo de una afirmación del apóstol Pablo, que no es literal, porque no estaba literalmente así, pero marca la vida de todo creyente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Junto con quién? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. En esa cruz, juntamente estamos crucificados. Por eso el apóstol Pablo claro decía: no me glorío yo en otra cosa, sino en la cruz de nuestro Señor Jesús. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo estoy crucificado al mundo. Ahora la vida de Jesús está en nosotros. El apóstol Pablo sabía que predicar de la cruz era ofensivo para muchos, porque ¿quién va a hablar de alguien derrotado o aparentemente derrotado? Siempre se hablan de las victorias, ¿no? El que ganó. Nosotros nos gusta hablar mucho más de la resurrección de Jesús que de su muerte, ¿o no es así? Pero ¿dónde está la victoria? En la cruz. Sí, es parte de la resurrección. Y con eso el Jesús venció la muerte. Pero ¿con qué pagó nuestros pecados? En la cruz. Y a veces nosotros nos callamos ese mensaje de la cruz. Hablamos de que Jesús vive y viene, y es verdad. Pero el apóstol Pablo no supo predicar otra cosa, y él dice: yo no sé nada más que Jesús y este crucificado, porque ahí es donde cada uno de nosotros tiene la vida eterna. De hecho, tan importante es la cruz que hay una organización de salud conocida mundialmente como la Cruz Roja. ¿Y qué sucede en los países árabes, los países no cristianos? Allá no se llama la Cruz Roja. Allá es la Media Luna Roja.
¿Por qué? Porque ellos no toleran lo que es la cruz. Para ellos sí tiene un sentido la cruz. Y que digan la cruz roja les pesa. Ellos luego lo identifican con alguien cristiano. Así que a ellos se les hizo la media luna roja, porque ellos no creen en Cristo. Y siempre la cruz va a ser identidad de Jesucristo. Por eso cuando tú usas una cruz, si la usas, y si no, no hay problema. Y si la usas también no hay problema, a lo menos para mí. Pero ¿qué mensaje estás dando con ella? Hubo un joven en una aldea que traía una cruz grandota, de madera, así bonita, con su colguije. Y le preguntaron, oye, ¿qué significa esa cruz? Pues no sé, nomás me gustó, la traigo así de adorno. Un anciano escuchó y le habló y le dijo, ¿sabías tú que eso representa el mayor sacrificio que un hombre haya hecho? Un hombre que dio su vida para salvar a la humanidad. Y si tú entendieras ese mensaje, no nada más la traerías cargando, colgada. Tú tomarías tu cruz y le seguirías a Él. Ese es el llamado que Jesús nos hizo. La cruz no es nada más para traerla colgada. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, esto dice Lucas capítulo 9, versículo 23, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa la cruz entonces, además del sacrificio de Jesús? ¿Qué representa para ti? Tomar la cruz cada día no es colgárnosla, es tomarla, cargarla, es morir al ego, es renunciar al pecado y es vivir para Jesús. Colgarse una cruz cualquiera lo puede hacer. Tomar la cruz y cargar la cruz, su propia cruz, eso requiere esfuerzo. Morir a nuestro propio yo, renunciar al pecado y vivir para Jesús. Cada creyente debe hacerlo, porque si seguimos a Jesús, Jesús dijo, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso debemos hacer, tomar nuestra cruz. La cruz no es el final, sino es el principio. No es solo el lugar donde Jesús murió, sino donde el pecado fue vencido, donde el diablo fue derrotado y donde cada uno de nosotros fue rescatado. Por eso es importante el mensaje de la cruz. Repito, la cruz no es solo el lugar donde Jesús murió. Es donde el pecado fue vencido, el diablo fue derrotado y nosotros fuimos rescatados. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante ese mensaje. Es el centro del Evangelio. El mensaje que cambia las vidas. Cada uno de nosotros sabe lo que dice el Evangelio de San Juan en su capítulo 3, versículo 16. 2 versículos atrás, Jesús hablando con Nicodemo, le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y se está refiriendo en la cruz. No levantado como nosotros levantamos su nombre y hablamos y le alabamos, no. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, dice Jesús mismo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En el pasado, por rebelarse contra Moisés y obviamente contra Dios,
el pueblo de Israel en el desierto, fueron castigados con serpientes. Serpientes que al morderlos, los mataban. Y así como reclamaban antes de que llegaran las serpientes, empezaron a reclamar ahora por las serpientes. Y Dios le dijo a Moisés: hazte un asta de bronce, con una serpiente de bronce, y ponla así, para que toda persona, todo israelita que mire a la serpiente en esa asta, al mirarla, quede libre, quede sana. Y así sucedió. Toda persona que era mordida por las serpientes miraba a la serpiente de bronce, ¿y qué pasaba? Vivía. ¿A qué miraba? A la serpiente de bronce. ¿A quién debemos de mirar ahora nosotros? A Jesús. ¿Y a Jesús cómo? Crucificado. No que esté crucificado, hay que aclarar eso. Jesús no está crucificado, no se quedó en la cruz. Es más, lo bajaron porque ya estaba muerto. No se quedó en la cruz. Lo pusieron en una tumba y tampoco se quedó en la tumba, porque Él es Dios. Y Él reina sobre la vida, sobre la muerte. Él tiene el poder de la vida y de la muerte. Entonces, a Él la muerte no lo pudo retener, pero murió en una cruz. Y claro, dijo Él a Nicodemo, para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ver una cruz debe significar para nosotros los creyentes un símbolo del amor más puro y el sacrificio más alto que pudo haber. Recordemos que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos creído en Jesús, es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Para el mundo la cruz era un símbolo de vergüenza y derrota. Para nosotros es un símbolo de amor y de perdón, porque a través de ella nosotros somos salvos. Ahí en la cruz reveló Dios su amor hacia nosotros. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y dónde murió Jesús? En una cruz. Él murió por ti y por mí. Cuando nosotros todavía éramos pecadores, Jesús murió por nosotros. Ahí revela el amor de Dios, nos muestra ese gran amor. La cruz también pone un final a un orgullo humano. No es por lo que tú puedas hacer que te ganas la salvación. No es por una obra que tú hagas para ser salvo. Es por lo que Jesús ya hizo en la cruz. Aún el apóstol Pablo lo vimos en Gálatas 6:14. Lejos esté de mí en gloriarme, sino en la cruz de Jesús. Si en algo podemos gloriarnos, es en esa cruz. Que por esa cruz y ese sacrificio, ahora nosotros tenemos vida eterna. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús. Dice Romanos versículo 6 del capítulo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, a fin de que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Estás luchando tú con el pecado? ¿Estás batallando en tu mismo cuerpo contra el pecado? Aquí está la solución. Que tu cuerpo esté juntamente con el Señor crucificado, para que así el cuerpo de pecado sea destruido. Por eso el apóstol Pablo dice: lo que ahora yo vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué maravilloso es este mensaje. La cruz de Jesús. No solamente encontramos perdón, también liberación. Pero también, recordando las palabras de Jesús, que cada uno de nosotros, al seguirle, debemos tomar nuestra cruz. Y esto es morir al pecado y vivir una vida nueva. La pregunta para cada uno de nosotros que nos debemos hacer es: ¿estoy viviendo de acuerdo a este mensaje de la cruz? Sí, yo reconozco que Jesús en esa cruz murió, pero yo también tengo que morir en la cruz, crucificado juntamente con Jesús, para que la vida de Jesús repose sobre mí. No vivir más al pecado, vivir para la vida. Reconocer que el amor de Dios fue manifestado en esa cruz. No se trata de colgarnos una cruz, se trata de cargar nuestra propia cruz. Y si el mensaje que queremos transmitir es el mensaje de amor de Dios, que lo podamos compartir. Y que cada vez que nosotros veamos esa cruz, recordemos que nosotros debimos estar en esa cruz. Pero alguien tomó nuestro lugar. Alguien pagó. Hay una canción, un himno viejo, titulado, traducido así al español, En la cruz. Dice: si no fuera por esa cruenta cruz, yo no tendría salvación. Y es verdad. Si no vemos el sacrificio que ahí fue hecho por nuestros pecados, ¿qué pago más hay por nosotros? No hay más pago. El pago ya fue consumado en esa cruz. Alguien tomó nuestro lugar. Alguien murió por nosotros. Y ahora todos los que creemos en Jesús, así como en el pasado miraron a la serpiente y fueron salvos, todos los que miran a Jesús y creen en Él, ahora tienen la salvación. Jesús lo dijo claro a Nicodemo, que era necesario que él también fuera levantado. Y Jesús no escatimó el ser igual a Dios. Él se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y fue obediente. Y fue tan obediente que fue a la cruz. Dio su vida por ti, dio su vida por mí. Yo sé que la mayoría aquí ya hemos creído en Jesús, pero este mensaje lo podemos transmitir a todas aquellas personas que aún no conocen a Jesús y usan una cruz, se identifican con una cruz como cristianos, pero es necesario que conozcan el mensaje de la cruz. ¿Cuál es ese mensaje de la cruz? Lo hemos venido diciendo y lo vuelvo a repetir. Jesús murió por los pecadores. Jesús dio su vida para salvarnos. Tomó nuestro lugar en esa cruz para que ahora todo aquel que le reciba y crea en Él tenga vida eterna. Y nosotros, después de hacer eso, tomar nuestra propia cruz y seguirle. Tomar nuestra cruz cada día. Eso es darle la espalda al mundo, rechazar el pecado y vivir nuestra vida conforme a lo que Dios nos manda. Por último,
recordemos donde iniciamos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los creyentes, es poder de Dios. ¿Qué es? Poder de Dios. Amén. Vamos a orar. Levántate, ponte sobre tus pies y vamos a darle gracias a Jesús. Padre, te damos gracias por Jesús. Te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros al morir en esa cruz. Tú diste tu vida, y así como la serpiente fue levantada en el pasado, allá en el desierto, así fue necesario que tú fueras levantado para que todo aquel que en ti cree tenga la vida eterna. Te damos gracias en esta mañana, en esta tarde, en este día, por tu palabra, y que este mensaje, Señor, de la cruz podamos transmitirlo. Que no nos gloriemos en otra cosa sino en tu cruz, porque gracias a ese sacrificio es de que ahora nosotros tenemos vida eterna. Gracias, Jesús, por tomar nuestro lugar en esa cruz. Gracias, Jesús, por salvarnos. Amén. Creyendo en Jesús encontramos la